Bendiciones a todos en esta hora. Vamos a buscar en las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 14 al 29. Y utilizamos como base el Evangelio de Marcos porque Marcos es considerado uno de los más antiguos de los 4 evangelios, ¿no? Y muchos especialistas lo catalogan como haberse escrito más o menos como en el año 70. Él le escribe a los romanos. Marcos compartió y acompañó a Pedro en sus viajes y posiblemente oyó predicar muchas veces al apóstol, y debido a la estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro, su evangelio entonces refleja una influencia extraordinaria, en la cual entonces podemos ver cómo él presenta a Cristo con todo su poder y autoridad, enfático en relación a las obras realizadas. Leemos en Marcos 9, versículo 14 al 29, cuando dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les contestó: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Y es interesante porque Jesús había ido al monte con Pedro, Jacobo y Juan, donde la experiencia de la transfiguración había cambiado la perspectiva de estos hombres. Ellos prácticamente representaban el círculo ministerial. Y es importante indicarlo de esta manera porque podemos ver que la selección de Jesús de estos 3 discípulos no fue una preferencia. Ellos, dentro del propósito divino, Jesús los lleva porque ellos en su momento iban a ejercer un ministerio sumamente importante y era necesario que estuvieran con Jesús en ese preciso momento.
Entonces, para estos 3 discípulos, la experiencia de la transfiguración sería una de las que iba a moldear en sus respectivos ministerios a cada uno de ellos. Los otros 9 discípulos se quedaron a cargo del ministerio de Jesús. Ahora, la experiencia de la transfiguración fue narrada por Pedro a Marcos, y este último se toma la tarea de poner los elementos editoriales y ponerlo en un escrito, y esto es interesantísimo. Entonces, uno de los detalles de Marcos en su escrito se conoce como la ridiculez del discípulo. Fíjense. ¿Y qué esto significa? Que a mayor ridiculez queda el discípulo, más grande queda el maestro. Y este mismo estilo fue utilizado en Walt Disney en la película Fantasía, para los que están familiarizados en lo que estoy diciendo. Mientras que el ratón Mickey hacía muchas ridiculeces con el sombrero del mago, hasta que éste se despierta y pone en orden todo el desorden hecho por Mickey. Y este estilo de redacción, que es un estilo de redacción griego, que es de mucha antigüedad, que no se usa para humillar al discípulo, tengamos esto claro, sino para hacer ver que mientras el discípulo aprende, va a cometer errores hasta llegar al nivel de la perfección de su maestro. Y es por eso, por lo que la lectura de Marcos, todo le cae encima al discípulo, por sus continuos errores y traspiés que experimentan en la ruta para llegar a ser como Jesús. Y es bien interesante, yo no sé si usted había visto este concepto dentro de la forma en cómo Marcos lo presenta. Entonces podemos ver a un padre con su hijo endemoniado. Y viene este padre con su hijo y algunos quieren dejar ver que el joven no estaba endemoniado, sino que padecía de ataques epilépticos. Y si esa es la interpretación, entonces tenemos un problema con el texto y un problema bastante serio. Y más adelante Jesús le dice a sus discípulos por qué no pudieron echar fuera el demonio. Jesús en ningún momento dice que era epilepsia. O sea, no le quitemos al texto, porque cada vez que le quitamos al texto, reducimos el poder de Dios y la capacidad de Cristo en hacer milagros. Y una de las interpretaciones de este relato es que los 9 discípulos que estaban encargados del ministerio de Jesús quisieron sobresalir, liberando de opresión demoníaca a este joven, adjudicándose la obra ya que Jesús no estaba. Y se puede inferir que era un deseo de satisfacer su propio ego. Por eso que la situación no salió como lo esperado, generando un estado de turbación e incredulidad por parte del padre del joven y los espectadores. Entonces podemos ver que llega Jesús, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, dice que se asombraron y corrieron a él. Le saludaron. Y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Entonces, acuérdense que los escribas tenían por norma que si una persona trataba de sacar un demonio y no salía, eso implicaba que también esa persona estaba bajo la posesión demoníaca. En otras palabras, supuestamente había 9 discípulos de Cristo que estaban poseídos porque no pudieron sacar un demonio. Y esto es siempre así. El mundo nos observa buscando nuestros fallos. Y es bien triste admitir que los tenemos, que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Que como los discípulos, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Así que cuando Jesús le preguntó,
qué era lo que discutían con los escribas. Ellos estaban avergonzados y no contestaron absolutamente nada. Fue entonces cuando salió un hombre dentro de la multitud que explicó cómo había venido buscándole a él. Pero él, al no encontrarle, trajo su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanasen, pero la experiencia con ellos fue frustrante. ¿Sabe? La misma experiencia del Padre ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionadas, decepcionadas por alguna iglesia o algún siervo de Dios. Y esto es bien posible. Sin embargo, nadie podrá decir que ha sido Cristo que ha quedado defraudado, porque cuando lo trajeron, aquel que tenía necesidad ante él, Jesucristo no pudo hacer nada. Entonces, es importante que cuando analizamos el texto bíblico, tenemos que identificar por lo menos los problemas que estaban presentes. Y en este relato se pueden ver al menos 3 problemas inmediatos, que podrían haber más, pero por lo menos en nuestro análisis personal vamos a señalar 3. Pero estos problemas inmediatos están identificados. Por ejemplo, número 1, el joven estaba endemoniado. Segundo, había un padre en crisis y no puede ser pasado por alto. Y tercero, unos discípulos que no pueden echar fuera un demonio. Cuando Jesús entonces aparece, pone en orden la manera en que ha de manejar cada uno de estos asuntos. Y es por eso que tenemos que entender que Dios tiene un orden para manejar los problemas. Con mucha angustia y ansiedad, el Padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Desde niño llevaba dentro de esta condición y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mire, la penosa condición física la había producido un espíritu inmundo y es evidente que este caso, la enfermedad, estaba relacionada por una posesión demoníaca. Pero habiendo señalado este aspecto, no es difícil entender la angustia del padre viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en su muchacho, que en un sentido muy real había arrebatado al hijo de su padre y arruinado el disfrute de su relación. Y por supuesto, el dolor propio del muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. Fíjese, tal vez lo que más nos cuesta entender es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho cuando aún era un niño. Y como indica el Padre, en cualquier caso, el pasaje lo que hace es que sirve para ilustrar con claridad que en un mundo bajo la caída, que se encuentra ni siquiera la infancia, es la edad de la inocencia que nosotros conocemos, pues como podemos notar a través de este relato, algunos casos Satanás entonces adquiere dominio sobre el corazón en una edad muy temprana. Pero si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven de la misma forma, también puede ser llenado por el Espíritu Santo. Lo que nos debe entonces animar es predicar el Evangelio también a los niños. Y es por eso que al hacer esta observación, una vez que Jesús conoció el problema y a pesar del desconsuelo del padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad, la angustia de este hombre no era nada en comparación con lo que Dios mismo sentía viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él. Así que antes de atender al muchacho,
escuche bien, era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Por eso es que Jesús le dice, generación incrédula, ¿cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Mire, como usted y yo vemos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella generación que estaba presente, pero aún más sobre los discípulos. Allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús, y sus discípulos con el fin de desprestigiarle. También se dirigió a la multitud que, a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria de Dios y del poder de Cristo, no hacían sino curiosear, dispuestos siempre a vitorear al vencedor y silbar al vencido. Por eso que los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, no ocurrió como ellos esperaban. Y el Padre, que como vemos en el pasaje dentro de este relato, fluctuaba entre la fe y la desesperación. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos atrás para amonestar al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. Generación torcida, perversa. Si pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció, como lo señala en Deuteronomio 32:6, pero sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Lo vio Jehová y se encendió en ira en el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Y dijo, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa de hijos infieles. Y todo esto aparece registrado en Deuteronomio 32:6, Deuteronomio 32:17, 19 y 20. Entonces, circunstancias. Jesús hace una pregunta que pone entonces en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a la misión divina que Dios había puesto en manos de Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque los discípulos habían fracasado, escuche bien, sus intentos de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba. Jesús no temía tratar el caso y pidió que trajeran al muchacho. Y esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Por eso que una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra, revolcándose y echando espumarajos. Sin duda era una escena terrible, yo me imagino. Pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el Padre. La pregunta fue ¿por qué? Pues porque bien era importante que su hijo fuera restablecido, no eran menos importantes los problemas de fe y emocionales que el padre también estaba arrastrando. Y esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el padre hizo su petición ante Jesús. Tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús, así que cuando hizo su petición parecía estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar en la situación con su hijo.
Y como hemos señalado anteriormente, el Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso estaba cuestionando el poder de Jesús. Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema. Los discípulos podrían tener fe, pero si esta estaba desenfocada para su propio beneficio, no tenía objetivo para agradar a Dios. ¿Sabes? Todos tenemos una tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros. Pero esto es una forma absurda de engañarnos a nosotros mismos. Como el Señor dijo, al que cree todo es posible. Por eso, si no avanzamos más en la vida cristiana, es porque nuestra falta de fe y no por culpa de otros. Es por eso importantísimo que nosotros procuremos una relación continua con nuestro Cristo dispensado en la persona del Espíritu Santo. Y en cuanto a la frase, al que cree todo es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe. Tal como ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto no quiere decir cualquier cosa que nosotros queramos, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Y es por eso que la angustiosa contestación del Padre reveló también sus dudas. Con total honestidad, usted puede notar que se expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de esta. Y esta dramática, a la vez que conmovedora, la lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siendo genuina, el Señor entonces se iba a encargar de robustecerla y hacerla crecer. Y de esto tenemos que aprender que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándola a la presencia de Jesús. Igual que la llevamos también todos nuestros pecados y todas nuestras debilidades. Mientras Jesús hablaba con el Padre, la multitud empezó a agolparse rápidamente en torno a ellos con el fin de ver el resultado. Como ya hemos visto en otras y muchas ocasiones, Jesús huía de toda espectacularidad. Así que aceleró la curación del muchacho. Y aunque aquel espíritu maligno era realmente poderoso, como se indica, y más adelante podemos ver cómo Jesús con toda autoridad envía que salga, a pesar de que de ninguna manera quería soltar al pobre muchacho, sin embargo no pudo resistir el poder divino del Maestro, que no solo le ordenó salir del muchacho, sino también le prohibió volver. Y al salir el espíritu inmundo le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándole tirado en el suelo, dice que como muerto. Pero el Señor, en un gesto realmente hermoso, dice que le tomó de la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas y levantándolo a la vida. Podemos ver cómo a través del verbo divino, tomándolo, levantándolo, le dio fuerzas y restituyó al muchacho. ¿Sabe? Los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso, en el que ellos habían fracasado una vez que estuvieron a solas con Jesús, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio. Y seguramente
Recordaban la ocasión que Jesús les había enviado a ellos y cómo habían echado muchos espíritus inmundos sin que recordaran un fracaso tan vergonzoso. Y esto usted lo puede encontrar en el mismo Evangelio de Marcos, en los versículos 14 y 15 del capítulo 3. ¿Y qué había fallado en esta ocasión? Pero el Señor ya había contestado esta pregunta. Oh generación incrédula. Para que esto pueda realizarse, hay que doblegar el yo para no engrandecernos, someter nuestra voluntad, nuestra egolatría a los pies de Jesús. Y esto nos permite hacer cosas solo para engrandecer su nombre y no engrandecer el nuestro. Fíjese, tal vez los discípulos confiaron en el éxito pasado, creyendo que iban a repetirse de manera automática. Y como consecuencia, no recurrieron a Cristo. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando, no se puede vivir de las rentas. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración para mantenerlo. Sin ella, cualquier don que hayamos recibido se seca, se acaba y termina sin efectividad. Pero quizás ellos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Así que usted y yo podemos observar a través del relato el fracaso en la cual fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno. Y todos nosotros tenemos que aprender esta importante enseñanza. Todo intento de servicio al Señor sin tener una vida de comunión constante con Él, tengo que indicar que va a acabar siendo estéril, va a ser en vano. Tenemos que recordar las palabras de Jesús y tenemos que guardarla en nuestros corazones. Sin mí nada ustedes pueden ser. Juan 15:5. Cuando Jesús no está, siempre va a haber caos. Su presencia en nosotros pone armonía todas las cosas. Tenemos que entender que para que Dios pueda obrar, nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad y que nosotros no podemos por nosotros mismos. De la misma manera que Marcos relata esta historia, es momento de comenzar a inclinarnos constantemente al refugio y al cuidado de Dios para que cuando el momento de la situación venga, nosotros podamos ir confiados para que Él realice su propósito de acuerdo a su voluntad y no a nuestros propios beneficios. Y es importante que entendamos que cuando ponemos a Jesús en la ecuación, lo cual significa teniendo una relación con Él dispensado en la persona del Espíritu Santo, vamos a ver que en medio de los caos, en medio de las dificultades, Él siempre ha de obrar de acuerdo a su propósito, estableciendo las prioridades, a pesar de que nosotros tengamos un concepto ya creado por encima de nuestros conceptos. Dios ha de obrar para que usted y yo aprendamos a engrandecer su nombre. Te damos gracias, Dios,
por esta enseñanza a través del evangelista Marcos. Muéstranos cuán importante es generar un estado de dependencia hacia ti. Que todo nuestro ser se doblegue para que tú seas engrandecido en lo que haces mediante nuestras vidas. Nosotros no somos protagonistas, sino que jugamos una función insignificante, la cual tú eres el merecedor de toda gloria y toda honra. Bendiciones a todos.